Ok, muy buenas noches, familia. Bienvenidos una vez más. Con alegría les damos la bienvenida a nuestra reunión de curso de valores, un espacio donde juntos estamos profundizando en la palabra, fortaleciendo nuestra fe, alineando también nuestro corazón con el propósito de Dios para nuestra familia, para nuestra comunidad. Hoy vamos a tener nuevamente la bendición de contar con nuestro querido profesor y guía, Rafael Sánchez, quien nos estará acompañando como conferencista. Él nos ha estado guiando con paciencia, claridad y un profundo conocimiento espiritual, ayudándonos a comprender el principio divino, la Biblia y la providencia de Dios de una manera práctica, sencilla, profundamente inspiradora. Así que en esta noche vamos a avanzar en nuestro estudio, retomando los temas que nos ayudan a entender, ¿no? La importancia de la fe, la obediencia en la vida de los patriarcas, el corazón de Dios detrás de cada historia, la conexión entre el Antiguo Testamento, la providencia de la restauración y el valor que tienen para nuestra propia vida familiar y nuestra misión personal. Así que les invito a abrir nuevamente el corazón, tomar notas si se quiere, reflexionar y vamos a participar con libertad. En este espacio es para aprender juntos, aclarar dudas y crecer como familia celestial. Sin más. Demos una calurosa bienvenida al profesor Rafael Sánchez, agradeciéndole a Dios por su vida y por la sabiduría que comparte con nosotros. Así que, profesor Rafael, adelante, el micrófono es suyo. Aplausos virtuales, por favor, para los que puedan aplaudir virtualmente. Esto es, así Bueno, mismo. bueno, buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión de hoy día. Hoy día vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido en la última charla y vamos a completarla. ¿Por qué es importante este curso? Porque es uno de los llamados cursos modelos en, en nuestro entendimiento sobre em, la Biblia y las Sagradas Escrituras. Perdón, quería eh, poner, eh, ujú, había, quiero, quiero poner el material que lo había preparado, pero no aparece en este momentito, discúlpenme. Mm, Discúlpenme, pensé que estaba listo para subir. Ok, vamos a subirlo entonces. Perdón, perdón, perdón. Disculpen la demora. Muy bien. Les decía que vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos aprendido hasta ahora y vamos a cerrarlo. Vamos a continuar para concluirlo, porque eh, este es un curso de los llamados curso modelos que nos van a ilustrar acerca de cómo podemos hacer nuestro camino también personal de restauración. Ah, más adelante ingresaremos ya en el ámbito de el Nuevo Testamento, por supuesto, cuando lleguemos a la parte de Jesús. Pero esta parte necesita ser entendida porque, bueno, sirve como para el conocimiento general nuestro acerca de las Escrituras, sí, pero más importante es aún que el curso de Jacob en particular es un curso muy especial que tiene que ser imitado también por cada uno, por cada persona que trate de avanzar en su camino espiritual también. Tiene eh, muchos aspectos, muchísimas lecciones que nos ayudan en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar también. Entonces, aquí en esta familia, la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, se resumen victoriosamente todos los esfuerzos que ellos hicieron para poder para poder crear el fundamento para la llegada del Mesías. Es decir, Dios estuvo buscando la realización de un fundamento para que el nuevo Adán y la nueva Eva vengan, se instalen de nuevo sobre la tierra, para poder reinjertarnos dentro de su linaje.
el Mesías o los padres verdaderos no pueden venir sin fundamento establecido. La restauración, la salvación no es una restauración gratuita, vamos a decir, por causa del daño cometido, que fue inmenso. Por lo tanto, se tiene que restaurar fundamento de fe y fundamento de substancia, que fueron perdidos en la caída. Hasta ahora, las figuras centrales que hemos estudiado, a pesar de ser buenas personas, fracasaron finalmente, especialmente en el fundamento de substancia. En el caso de Abraham, incluso fracasó en su propia ofrenda de fe, pero Dios permitió extender la providencia y restauración en sus descendientes para poder lograr los fundamentos para el Mesías en una sola generación. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Este fundamento de fe y el fundamento de sustancia que tenían que ser establecidos um, fueron, digamos, fueron hechos, fueron realizados por esta familia, Abraham. Abraham es la persona que reemplazó a Noé como padre de la fe, como la persona encargada para restaurar este fundamento necesario frente a Dios. Para eso tomaron 400 años, 10 generaciones bíblicas para poder encontrar a una persona adecuada. Entonces Abraham fue como rescatado del lado satánico, como ven en este diagrama. Um, Dios tomó a Abraham del lado satánico, del lado Caín del mundo y lo eligió como su figura central. Lo escogió de una región donde la gente adoraba a los ídolos, donde había mucho pecado, donde había mucha maldad. Sin embargo, encontró un hombre de características particulares en su carácter, muy obediente especialmente y muy leal a él. Y como dijimos la vez pasada, ah, lo eligió para ser el padre de no solamente de una nación, como dice acá, pero más adelante le va a decir que haré de tu descendencia o crearé de tu descendencia naciones, ¿verdad? Tan numerosas como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Entonces, habiéndose llamado originalmente Abraham, que es padre, le cambió a Abraham, que es padre de multitudes o padre de naciones. Y así realmente en eso lo convirtió. De tal manera que el nombre de Abraham es respetado, venerado por las mayores religiones en el mundo aún ahora. La religión cristiana, los judíos también y los musulmanes consideran a Abraham su padre y lo respetan y lo veneran por eso. Todos, cuando les preguntan dónde está el origen, quién es su padre, el origen de sus religiones, van a decir que este personaje es Abraham. Eso es lo que ya hemos repetido. Y entonces ese fundamento de fe, ustedes saben que fracasó, ¿verdad? Cuando Dios le solicitó, de acuerdo a las escrituras bíblicas, el ofrecimiento de una ofrenda eh, de este tipo, donde se ofrecía una novilla, un cordero y una cabra, una paloma y una tórtola. Él fracasó. Era una ofrenda que tenía que ser cumplida estrictamente. Eh, Cuando no la hubo cumplido, entonces Dios decretó un periodo de indemnización siguiendo las leyes de recreación, de restauración. Cuando hay un fracaso en el ofrecimiento de las ofrendas condicionales, entonces hay un determinado tipo de indemnización. Esta vez era una indemnización muy difícil, 400 años que tenían que vivir en tierras extranjeras. Esta ofrenda que no fue hecha de la manera como fue solicitada por Dios, terminó siendo tomada por Satanás. Terminó siendo tomada por Satanás y entonces la descendencia de Abraham fue condenada a 400 años de esclavitud en tierras extrañas. Entonces, así, ¿no? Resumiendo, ¿verdad? Tenemos la familia de Noé, en quien Dios puso mucha esperanza. Toda la humanidad falleció, vamos a decir, la humanidad caída, fue consumida,
fue destruida por el diluvio, solamente quedaron 8 personas. Era la esperanza de Dios para iniciar una nueva historia, también se fracasó, vamos a decir, ¿no? Por causa del incumplimiento de esta familia. Una, un constante, una constante lucha entre Caín y Abel, entre sus linajes también y entre dos maneras de pensar, ¿no? Entonces, así, ya después de tanto tiempo, también el fundamento que Dios esperaba cumplir en el tiempo de Abraham con él mismo y con sus hijos Ismael e Isaac, fracasó. Ustedes saben de dónde viene Ismael, hemos hablado un poquito la semana pasada, ¿no? Ismael fue el primer hijo que tuvo Abraham y su sierva Agar, mientras que Isaac era el hijo que por fin vino en la vejez, cuando ya estaban bastante entrados en años, tanto Abraham como Sara tuvieron a su hijo Isaac. Ambos estaban en la posición exacta de Caín y Abel y deberían haber sido los protagonistas en este esfuerzo para hacer el fundamento de sustancia. Sin embargo, no se pudo por causa del fracaso de Abraham. Para restaurar el fracaso de Abraham, entonces Isaac lo sustituye, pero a través de un sacrificio que los teólogos ahora dicen, cuando recorren la historia de Isaac y su actitud, dicen que él simboliza, tiene una actitud de corazón similar a la de Cristo, la perfecta ofrenda, que no trata de escaparse, no trata de huir, más bien entiende el corazón, en este caso de su padre, y decide incluso hasta colaborar en el sacrificio propio. Sin embargo, este sacrificio no fue necesario. Esa actitud de Isaac, esa actitud de corazón de Isaac lo hizo un perfecto reemplazo para su padre, una muy buena figura central de fe. El fundamento de fe fue reemplazado entonces inmediatamente por Isaac, que libera a su padre de esa situación y lo establece perfectamente. Ahora, sus hijos, los hijos de Isaac, eran aquellos que tenían que ser los encargados de restaurar el fundamento de substancia. Entonces, ¿eh? Así, la figura central para el fundamento de fe es reemplazada a través de esta ofrenda, un cordero que aparece en el campo y que es ofrecido por ambos. Entonces Isaac es una figura central de fe muy, eh, eh, digamos, que a la perfección nos da muestras de un corazón muy valioso. Entonces, como dice acá, Isaac representa entonces un Abraham resucitado, ¿no? Un perfecto reemplazo de su padre. Entonces, ¿cómo continuó esta providencia? ¿Ya? Isaac restauró el fundamento de fe necesario y tenía que ser restaurado el fundamento de sustancia. Este va a ser llevado a cabo por Esaú y Jacob. También hemos recorrido a grandes, digamos, trazos la explicación de esto la vez pasada. Llevó muchísimo tiempo. Comenzó la lucha en el vientre materno. Ustedes saben que eso también es algo para pensar, para reflexionar. La caída había ocurrido por una caída en el plano espiritual primero, entre Eva y el arcángel. Y después, la segunda fase de la caída fue una caída física y espiritual. Sí, fue relaciones sexuales mantenidas antes de tiempo, prematuramente, fuera del principio, ¿no? Con el antecedente de que fue fuera del principio. Entonces, todo el plan de Dios de crear un hombre y una mujer que recibieran la bendición de Dios, la bendición matrimonial de Dios en cuerpos y espíritus limpios y preparados, se malogró. Por eso Dios tiene que restaurar todo eso en el transcurso, en el trayecto, en el proceso de la salvación. Y entonces cuando estudiamos estas familias nos damos cuenta que aún Dios estaba limpiando el vientre materno, ¿ya? La restauración ideal de las posiciones que retornaran todo para Dios tenía que ser hecha primero en el vientre materno. Dios esperaba
vientres lindos, centralizados en Dios, relaciones amorosas entre los esposos, de manera que bendecidos por Dios, una nueva persona, muchísimo mejor que las anteriores, pudiesen nacer de ese vientre. Entonces, así, estas figuras que tenían un encargo especial de restaurar el fundamento y sustancia, en este caso tenían que trabajar bastante. La Biblia describe anécdotas que ningún investigador bíblico puede explicarlo. ¿Por qué el oráculo de Yahvé decía de que habían dos naciones luchando, peleándose en el vientre de la madre de Rebeca? Bueno, puede ser tomado solamente como una anécdota, como una curiosidad bíblica, pero en realidad cuando uno conoce el principio se da cuenta. Había una pelea para restaurar la primogenitura. Dios quería recuperar la posición de primer hijo. Dios quería que la persona, en este caso Jacob, ¿ah? Que iba a ser el segundo, ¿no? Que finalmente naciera primero, ¿no? Restaurando desde el vientre la posición de hijo primogénito de Dios. Es decir, recupera su posición frente a la persona que simbolizaba el arcángel. ¿Ya? Entonces, no puede ser posible esto. Eso hizo sufrir en el embarazo a la mamá porque sentía como que los bebés estaban peleando. Y en el nacimiento, Jacob nace segundo, pero tomándole el tobillo, el talón a su hermano, como si quisiera ganarle la salida, ¿verdad? El nacimiento. Y esto que no puede ser consumado en el vientre mismo, tiene que continuar. Como no fue realizado en el vientre materno, Jacob tiene esa intuición, ¿no? Quizás Dios infundió mucha intuición, mucho, tenía en su mente y en su corazón el deseo ferviente de restaurar el primer lugar para Dios, ¿verdad? La Biblia no nos da detalles de cómo, pero seguramente Jacob recibió a través de comunicación espiritual o algo así, ¿verdad? Muy profunda, la misión que él sentía casi obsesionado por realizar. Tengo que conseguir la primogenitura. Aunque soy el segundo, tengo que lograr ser el primero entre mis hermanos y tengo que lograr la bendición de mi padre, porque él sentía muy cercano a Dios, quería realizar una buena familia y probablemente pensaba aún en las naciones que iban a surgir de ellos, ¿no? Entonces, esto que no pudo ser realizado en el vientre continuó y cuando ya ellos eran mayores, surgió la oportunidad. Primero, ustedes saben que compró la primogenitura por un plato de lentejas. Ustedes saben que es un dicho casi muy, más o menos popular todavía, ¿verdad? Antes era más popular, pero todavía dice, te vendiste por un plato de lentejas, dice, ¿no? ¿Qué significa? Están haciendo alusión a este trato que hicieron Esaú y Jacob. Jacob le compró a su hermano la primogenitura por un plato de lentejas muy ricas, ¿no? Entonces, fue un convenio, fue un acuerdo frente a Dios, frente al mundo espiritual, con la colaboración de la mujer. Siempre la colaboración de una mujer en la posición de Eva es importantísima en el desarrollo providencial, en la victoria providencial. En este caso, Rebeca ayuda mucho a su hijo. Bueno, entonces ya esto estáis solamente haciendo un resumen, pero es importante porque si alguien quiere un modelo espiritual de victoria, de persona victoriosa en la vida, en la historia humana, puede buscarlo en Jacob. Si uno quiere un modelo de persona y quiere aprender lecciones para ser exitoso en el campo espiritual y en el campo no solamente interno, pero también externo de la vida, es muy bueno estudiar el curso de Jacob, ¿no? Entonces, también si lo explicamos de esta manera, con esta interpretación tan interesante, tan exacta que da el principio divino, va a ser muchísimo mejor todavía, ¿no? El fundamento es substancia, ¿no? Aquí, en el proceso de restauración de la primogenitura,
Mucha gente en el mundo religioso, en el mundo de las iglesias, habla de la primogenitura, pero pocos saben por qué es tan importante la primogenitura. Ahora ya sabemos, ¿verdad? Tiene que ver con el reordenamiento de las cosas antes de la caída, ¿no? El hombre tenía que ser primero, Adán y Eva, y el arcángel era parte de la creación, tenía que ser como segundo, tercero. Tenía, cada cosa tiene su lugar en la creación. Dios, hombre y después la creación. Todo este orden se desarmó, puso confuso. El arcángel tomó la posición de primero y reclamó todo lo primero para él. Entonces, Jacob dedicó toda su vida para luchar por recuperar la primogenitura y lo logró. En el aspecto individual, Jacob compra la primogenitura con un plato de lentejas y pan. En el aspecto familiar, Jacob forma su familia en Harán. Si ustedes tienen tiempo en la casa, revisen el Génesis del capítulo 15, capítulo 20, hasta los 30, por ahí. Van a leer una historia muy hermosa, muy interesante acerca de cómo Jacob eh, forma una familia que comienza en Harán, en la tierra de su tío Labán. ¿Ya? Después, cuando avanzamos en la lectura bíblica, nos damos cuenta también de cuán interesante es la historia esta de restauración. La familia de Jacob, de Abraham, de Isaac y de Jacob van a estar íntimamente ligados con Harán, especialmente con las esposas, los familiares de ellos. Bueno, y también desde el punto de vista del dominio sobre la creación, Jacob restaura cosas materiales y subyuga al ángel. ¿Cómo restaura las cosas materiales? Hay un episodio que también lo hablamos, hablamos de él al terminar la sesión pasada, cuando su esposa Raquel, la más querida por él, la más Abel, vamos a decir, eh, por alguna razón se roba las estatuillas de los ídolos de su padre, ¿no? Entonces, sin el conocimiento de Jacob, y cuando su padre Labán les da alcance, porque él pensaba que se estaban fugando, porque algo terrible habría pasado, no sabía, los alcanza y le pregunta por qué has huido de mi casa de esta manera. Y también dice, aparte de eso, alguien se ha robado mis estatuillas, mis ídolos, mis figuras. Y Raquel no le había dicho nada a él. Entonces, finalmente después las encuentra Jacob y las entierra, ¿no? Es una cuestión simbólica que tiene que ver con la victoria sobre todos los dioses del mundo satánico también, a los que estaban muy acostumbrados la gente de la antigüedad, ¿no? Incluidos, era muy confuso porque incluidos estas familias, algunos de ellos, como estas señoras, Lía y Raquel, todavía estaban seguramente acostumbrados o habían tradiciones antiguas en su familia relacionadas con eso. Así que Jacob agarra y se las quita y después las entierra, ¿no? Es una cuestión simbólica mm, que nos muestra la victoria sobre todos los dioses que no eran el Dios único, ¿verdad? Bueno, ese es en cuanto a la primogenitura, ¿no? Ustedes saben que le quitó también la bendición a su hermano a través de engaños, ¿verdad? Engaños entre comillas, vamos a decir. Él usó todas las armas que pudo, incluida la astucia, para poder eh, robar la primogenitura, por decir algo. Pues era una cuestión necesaria, tenía que ver con el revertir las cosas que habían ocurrido al momento mismo de la caída, donde Satanás sí realmente había robado la bendición y la posición de los hijos de Dios. Este era el tiempo en que todo tenía que ser revertido, que Satanás tenía que perder la primogenitura y tenía que perder la bendición que se había robado al comienzo, ¿no? Es exactamente eso. Entonces, así es. Esaú representaba entonces en esta familia la posición del arcángel y Jacob representó en todo momento la posición de Adán. Y esto es interesante porque todo el fundamento del que estamos hablando tiene que ver con la restauración del fundamento de sustancia.
Fundamento y sustancia, restaurar el orden original de la creación. Sí. Poner en su lugar a Adán y a Eva, a los hombres sobre el arcángel. Es por un lado importantísimo. Pero por otro, tiene que ver con la restauración de la naturaleza original con la que Dios creó al hombre para que la perfeccionara, la potenciara. Y tiene que ver con la remoción. Había que sacar, remover eh, toda la naturaleza caída que había crecido y se había desarrollado en la mente, en el corazón de los hombres y que había afectado sus tradiciones y sus costumbres, ¿no? Una nueva manera mala de pensar surgió después de la caída, cuando se separaron de Dios, cuando los hombres se separaron de Dios, comenzó el amor temporal, el amor del momento, el amor que no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo al orden original. Había mucha confusión en el tipo de amor de dar y recibir entre los seres humanos. Muchos de estos tipos de amores eran completamente equivocados y falsos, ¿verdad? Y todo eso venía de una nueva manera de pensar. Cuando Dios no está, cuando no estamos guiados por el consejo y la guía de Dios, entonces el hombre siguió su propia mente, su propia manera de vida, creó sus propias normas, su propia ética, su propia moral equivocada, además influenciada por el arcángel, que en ese sentido no estaba ni a la altura de los seres humanos originales, ¿no? Entonces, cuatro características de la naturaleza caída que siempre hay que recordar, aún en este punto de nuestro estudio, es este. La caída nos marcó con cuatro características particulares en nuestra naturaleza que siempre hay que recordar. Primero, no tomar el punto de vista de Dios. Segundo, la tendencia a abandonar la posición, como lo hizo el arcángel, como hizo los hombres, Adán y Eva. La tendencia a invertir el dominio y la tendencia a multiplicar el mal. Eso es como para resumir. Estamos recordando las cosas que ocurrieron en en la creación, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que por causa de la caída es que nos volvimos, si queremos decirlo en otras palabras, nos volvimos egoístas y todos los derivados de eso. Nos volvimos personas arrogantes y todo lo que se deriva de eso. Nos volvimos personas rebeldes, ¿no? Y todo lo que significa y todo lo que nace de esa característica. Y nos volvimos personas corruptas, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando se dice ustedes, Esaú y Jacob, tienen que restaurar el fundamento de sustancia, Dios quería decir en otras palabras, tienen que erradicar ambos su naturaleza caída. Esaú era tan caído como Jacob, Jacob era tan caído como Esaú, tenía mentalidad buena y mentalidad mala. Lo único diferente era que Jacob estaba en la posición de ser influenciado más por Dios por la posición de su nacimiento, ¿no? Como ustedes han visto en el desarrollo de este plan providencial. Es decir, Esaú tenía que someterse, subyugarse voluntariamente ante Jacob, hacer de Jacob su intermediario, hacer de Jacob como su sacerdote, ofrecer las cosas mejores que él tenía a través de su hermano, aunque él fuera el mayor. Esas cosas no son fáciles, esas cosas son muy difíciles. Especialmente en el plano masculino, los hombres siempre han luchado a través de toda la historia humana por la posición. Siempre hay mucha rivalidad, hay como competencia, ¿verdad? Nadie quiere dar su brazo a torcer. Todos quieren ser mejor que el otro. Entonces esto ocurrió. Por causa de la naturaleza caída fue difícil para ambos hacerlo, pero Jacob era un ser. Ustedes pueden ver en su comportamiento cuando leen toda la historia de Jacob, es un ser terco, es un ser que no quiere perder. Puede morirse, pero no va a dar su brazo a torcer, ¿no? Entonces Dios encontró un hombre súper terco, súper astuto. Utilizó su astucia y su inteligencia para poder lograr sus fines, pero los fines para Dios. En otras palabras, logró torcer la voluntad de Satanás, logró engañarlo a través también del amor verdadero.
Que sea terco, que sea astuto, no quiere decir que no tenía amor verdadero. Se esforzó toda su vida en dar amor verdadero. Entonces, esas condiciones eran, Jacob y Esaú tenían que hacer condiciones, por supuesto. ¿Cómo renunciaba Esaú a su naturaleza caída? Tenía que amar a Jacob a pesar de todo lo que le hizo, ¿no? Hoy me has engañado con el plato de lentejas, me agarraste en esto. Bueno, pensar de otra manera, ¿no? Debe haber algo acá, algún significado en esto. Yo, aunque soy el mayor, veo en mi hermano Jacob las cualidades de una persona mejor que yo en su comportamiento, en sus actitudes y en todo. Y entonces puedo doblegarme ante él y recibir amor, el amor de Dios y el amor de la gente, de mi propia familia, de mis propios padres a través de Jacob. En otras palabras, someterse a Jacob voluntariamente, ¿no? Y Esaú tenía que aprender la forma de Dios, ¿no? De cómo Dios actúa a partir de su hermano Jacob. Si Esaú hubiera tenido el corazón de aprender de su hermano Jacob lo que él no tenía, entonces las cosas hubieran sido muchísimo más rápidas. Tomó tiempo, tomó 40 años después de su nacimiento y tomó 21 años más de mucho sufrimiento para poder, al final de esa etapa, abrazarse y restaurar. Entonces, eso sí, ¿no? Como la Biblia nos enseña todos estos acontecimientos que ocurrieron, la vuelta de Jacob hacia el encuentro de su hermano Esaú. Él nunca perdió durante los 21 años que estuvo en Harán, donde se casó, donde tuvo por esposas a Lea o Lía y Raquel. Él amaba muchísimo a Raquel y se la pidió expresamente a Labán por esposa. Labán lo engañó, le dio a su hija Lea y al final le dio a sus dos hijas, ¿no? Esas cosas son interesantes, ¿no? Porque no podemos nosotros juzgar con la moralidad de estos días la moralidad de esos tiempos. Nosotros estamos sobre el fundamento de los 10 mandamientos de Moisés y todos los otros mandamientos que él enseñó. Estamos sobre el fundamento de todo el Evangelio, o sea, estamos sobre el fundamento grande de una moral completamente elevada. En los tiempos de Jacob no había tal cosa. La gente tenía que guiarse por su mejor corazón, tenía que hacer lo mejor que pudiera con su vida moral y ética. Y entonces, basado en esto, Jacob tenía dos esposas y dos concubinas. Y ustedes van a ver que entre los patriarcas bíblicos hay un rol interesante de la concubina también en la vida de estos hombres, ¿no? Y todo eso tiene una explicación basada en el camino de restauración también. Pero cuando no había ley escrita, cuando no había un libro, cuando no había un código de normas como las que nosotros hemos heredado de Moisés y de Jesús, no se le puede juzgar de la misma manera como ahora juzgamos, ¿no? Ellos tenían que hacer lo mejor que podían y para Jacob era necesario también tener hijos y tener muchos hijos, si es que él quería cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham de ser padre de naciones, ¿no? Entonces, así, Jacob tiene en el regreso hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra donde había vivido con su padre, al encuentro de su hermano Esaú, arriesgando su vida porque podía haber sido asesinado por su hermano, igual que toda su familia también. A pesar de ese riesgo, gana el corazón de su hermano, primero con regalos, finalmente con halagos de todo su corazón, consigue abrazarse con su hermano, pero en el camino, antes de que eso sucediera, una noche que se quedó solo después de mandar a su familia por delante, luchó toda una noche con un hombre que vino a pelear con él. Ese hombre no era un hombre, ese ser que peleó con él era un ángel del Señor, un ángel de Dios, aquella pelea fue épica porque se pelearon toda la noche y Jacob no lo quería soltar como siempre, ese era el símbolo de su carácter, era terco, no quería perder.
no quería dejarlo ir hasta que solamente te voy a dejar ir cuando tú me bendigas, ¿no? Y el ángel luchó y luchó y no podía deshacerse de él hasta que por fin le dice, ya está haciéndose de día y tengo que marcharme, ¿no? Entonces, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y así el ángel tuvo que dislocarle la pierna, dejarlo cojo, en otras palabras, muy adolorido para que sea soltado, pero antes declaró su derrota. Por supuesto, le dijo, me has vencido. Desde ahora en adelante ya no serás llamado Jacob, desde ahora en adelante tu nombre será Israel. ¿No? Y le dijo que se presentó como un enviado de Dios, el Padre Celestial, y lo bendijo abundantemente. Y sobre esa bendición podemos imaginar a un Jacob ahora herido, también físicamente también, pero vencedor, que regresó con su familia y pudo restaurar todo esto, ¿no? Entonces, este último encuentro, esta lucha de Jacob con el ángel de Dios selló un camino largo de tribulaciones, de luchas, de esfuerzos para restaurar todas las cosas que Dios le había inculcado en su corazón. Este curso de Jacob es un curso victorioso, es un curso modelo sobre el cual va a caminar después Moisés y sobre el cual va a caminar después Cristo Jesús. No estamos hablando de un curso mesiánico, estamos hablando de un curso modelo. Es un hombre que tuvo la habilidad para vencer sobre Satanás, ¿no? Entonces, estas cosas yo quería mencionarlas de nuevo porque le recomiendo mucho la lectura de la familia de Abraham en la Biblia, en el Génesis. Tiene cosas muy interesantes para aprender acerca de las costumbres de esos años, de esos siglos, cómo se movía, cómo era el mundo en ese tiempo y cómo se manejó la gente que era buena en medio de toda esa maldad para ser exitosa en medio de todo. Entonces, ah, se los quería mostrar, ¿verdad? La Biblia así, a partir del Génesis 15, 16, 17, eso es una historia larga, pero muy bonita. En el Génesis 32 y está cómo Jacob ganó el cariño, o lo confundió a su hermano. ¿Qué haces cuando tú odias a tu hermano y tu hermano te está dando buenos regalos y no sabes si quieres entender por qué está haciendo eso? Debe ser un truco, ¿verdad? Y sigue mandándote no solamente cualquier cosa, cualquier regalo te manda lo mejor y te halaga de todas las formas posibles. Y de repente viene y se arrodilla ante ti 7 veces y te dice que tú eres lo mejor, que eres lo más lindo, que tu rostro parece el rostro de Dios. Y entonces, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Ese es, ese es el curso absolutamente ganador. Él está derrotando a Satanás con el amor verdadero. Es la única manera que Satanás puede ser derrotado. Satanás no entiende el amor verdadero, ¿no? Entonces es una enseñanza grandísima para nosotros, ¿ya? Entonces es una escena muy conmovedora. Si ustedes, yo estoy seguro que si leen toda la historia despacio, con tranquilidad, y llegan a esta escena, seguramente van a llorar, conmovidos por lo que ocurrió en ese momento. ¿Mm? Entonces fue la primera vez que el fundamento de fe y de substancia pudo ser realizado sobre la tierra. En este tiempo, por supuesto, fue hecho en una sola generación, sin dejar que pasaran siglos como habían pasado antes. Porque Abraham era el tercero y porque además todos los pueblos de tipo Caín ya se habían convertido no eran solamente familias, eran tribus, eran naciones, eran imperios, habían reinos conformados por una ideología tipo Caín, que era la gran mayoría de gente que vivía en la tierra, mientras que Dios había avanzado tan solo con familias, estaba en ese nivel. Y Dios tenía que encontrar un fundamento más fuerte para enviar a su hijo, a Adán, al nuevo Adán restaurado y a la nueva Eva restaurada, a los padres verdaderos que tenían que suplir a Adán y Eva.
Pero ¿cómo podía mandarlos en un ambiente de esas características? Tenía que crear una nación que pudiera competir de nación a nación con los demás, ¿no? Que pudiera hacerse respetar, crear un ambiente propicio para que el Mesías, padres verdaderos, pudiesen aparecer sobre la tierra. Entonces, Dios está tan contento y tan orgulloso de estas tres personas que en la Biblia, en lo sucesivo, cuando Dios se presenta ante profetas o ante otros personajes bíblicos, Él dice, cuando le preguntan quién eres, Él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se presenta así, yo soy el Dios de ellos, de estas personas triunfadoras. ¿Mm? Entonces, así, aquí está, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando se presenta ante Moisés, Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Y así, en lo sucesivo, Dios va a ser, sí, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, este es el curso modelo sobre el cual se estableció a nivel familiar el fundamento para el Mesías. Y enseguida, en los siguientes capítulos, vamos a ver cómo se establece el fundamento para el Mesías a nivel nacional y todas las cosas que ocurren en eso, porque también vamos a ver un curso victorioso, en este caso de Moisés. Mucha gente compra muchos libros de autoayuda, ¿verdad? En búsqueda de ejemplos formidables, victoriosos para poder progresar en la vida. Todos son excelentes, por supuesto, pero un libro y una historia excelente sobre crecimiento y desarrollo espiritual en todo sentido es el curso de Jacob, es el curso de Moisés y es el curso de Jesús, por supuesto, ¿no? De ahí podemos sacar muchísimas lecciones y podemos también ayudar a otros hermanos, hermanas, a familiares, amigos, la gente que le toca vivir con uno para avanzar en sus vidas también. Vamos a quedarnos aquí y después vamos a ingresar a otros cursos también muy valiosos, en este caso como el curso de Moisés. Voy a quedarme aquí y voy a dejar de compartir para que en caso de que ustedes quisieran comentar algo o tengan alguna pregunta, alguna cosa que quisieran, bueno, averiguar. Me pareció, ¿qué partes o qué parte les ha resultado novedosa en esta historia, ¿no? Siempre hay algo que es novedoso y que nos llama la atención y que quisiéramos saber por qué, ¿no? Si ocurrió eso, por favor, hagan una pregunta o si entendieron también alguna parte especial destacó. Eh, Sería muy bueno saber su reflexión también. Adelante. No hay preguntas. Entonces, eh, vamos a... Sí, Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo Sí, estás? yo estaba esperando que alguien más, pero Sí, adelante, adelante. tengo un segundo. Ya, eh, bueno, estoy viendo las dos cámaras. Eh, ¿Cómo le hago aquí? Bueno, Ujú. ya, ya estaba esperando que alguien más que comentara, pero bueno, lo que yo quería comentar es que, como usted dice, a mí me pareció muy interesante todo esto de pues, del libro de Génesis, ¿no? Comencé a leer el libro de Génesis desde creo que tiene 50 capítulos, después sigue el Éxodo, tiene 40 capítulos. Casi he leído como los 5 libros del Ujú. Pentateuco. Eh, Pentateuco, sí. Me pareció muy interesante. Eh, entonces, sí, eso, el principio divino los explica, ¿cómo se dice? Los principios de la creación, pues de una manera más, ¿cómo se dice? Puede decir, bueno, ¿qué le pasó aquí?
Tu, sencilla. tu micro está apagado, Mario. Tu micrófono se cerró. Ok, sí, ya se Mm, escucha. sí. Ok, entonces yo decía que sí, que el principio divino los explica acerca del, pues, el principio de la creación, no más que hablan del Génesis, ¿no? Y a mí me pareció, como se dice, yo siempre me preguntaba que si quisiera como estudiar algo más acerca, no sé, a mí me gusta mucho, basado como eso de de series, ¿no? De series y siempre antes buscaba antes cuando estaba, pues hace como 20 años, ¿no? Y recientemente comencé a buscar y hace como, ahora en la pandemia, después de la pandemia, hay series, una serie del Génesis, de que creo que en Brasil le hicieron Ah, todas sí. esas series de Moisés y la Tierra Prometida, digo Josué, perdón, después Moisés y los 10 mandamientos. Pero bueno, vamos basado en lo que usted dijo, ¿no? De la historia desde cómo Dios ha venido trabajando durante la providencia. Claro, ahí ¿cómo se dice? El director de esa serie muestra parte, pero uno con el principio divino logra entender más, ¿cómo se dice? Ahí se explica la otra cara de la moneda que el principio divino no los explica. Como dice, es nuestro deber buscar más allá si nosotros queremos conocer más acerca de esos personajes, ¿no? Como pues desde Adán y Eva, desde cuando nacen Caín y Abel, entonces, en esta novela muestra cada papel cómo Dios estaba trabajando a través de ellos, cómo se comportaba, la manera de cómo se comportaba Caín con Abel, como cuando ellos, ¿cómo se dice? En la serie es bien interesante porque la familia de Adán y Eva, como dice, pasan los papeles principales, ¿no? Pero supuestamente en esa familia tuvieron muchas hijas, que las hijas después se fueron por celo porque los papás ponían más interés en Caín y Abel, y las hijas todas para allá, todo el amor, el cuidado era solo con Caín y Abel, supuestamente en esa serie, ¿no? Pero bueno, el hecho que se va de todo eso y como dice Dios siempre está trabajando con el lado Abel y Satanás con el lado Caín. Y después de todo eso, pues más adelante viene como usted habló, ¿no? Acerca de después cuando llega desde Noé, después como sabemos todo lo que explicó la semana pasada, el diluvio pasa y pues Dios, cómo no se lleva a cabo el fundamento de fe se lleva, más el fundamento de sustancia no se lleva, ¿no? Porque no hay unidad lo que pasó con Noé, ¿no? Los hijos nos Mm, unieron con él y más adelante viene Abraham y lo mismo cuando, pues, eso que usted ya explicó, ¿no? Abraham al quedarse dormido, Satanás invadió su ofrenda y no pudo realizarla, no se pudo llevar a cabo otra vez pues, el fundamento de sustancia, ¿no? Pero lo que yo iba que en esa serie tiene 248 capítulos, ¿no? Esa serie, mm, esa novela. Pero bien interesante, cada papel que demuestra de Agar, de Sara, todo lo que pasó, todo lo que vivió cuando los ángeles se aparecen, que se va a quedar embarazada y ya no quería, ¿no? Y esa sí que tiene mucha emoción, ¿no? Esas novelas, ¿no? Que te hace, mm, pero también tiene cosas que te hace reír, ¿no? Como se dice que le echan como se dice, el ingrediente para, pues, Humorístico. ajá, sí, sí, muy buena. Sí, yo recomiendo esa serie. A mí me gustó y queda hasta donde llega, hasta donde Jacob logra, pues se va, cuando nace Josué, ¿no? Que es tirado al pozo, que los 11 hermanos lo echan al pozo y después se lo llevan a Egipto. Hasta ahí termina la serie, ¿no? Entonces de eso, bueno, está muy bien. Me parece muy sí, bueno, sí. recomendable eso, ¿no? Muy interesante. Así, ahí termina todo eso y pues ya más adelante sigue. Yo he visto varias series, después sigue ahí donde llega Josué y la tierra José en Egipto se llama también. Entonces yo también mi ignorancia después de cuando llega José en Egipto, me pregunto, sigo buscando qué habrá pasado, ¿no? Pero como se dice, pasaron 400 años hasta que llega Moisés, ¿no? Pero en ese periodo, como se dice, los faraones borraron toda la historia de Mm, José para que no caiga registro de él sobre Egipto. Bueno, es lo que he estudiado según lo que dice la historia, ¿no?
y de ahí hasta 400 años viene, pues nace después de la esclavitud, que pasan 400 años en Egipto, viene Moisés, ¿no? Y pues ya esa es otra serie más también. Ya bueno, Sí. muchas gracias. No, está bien. Muchas gracias por recomendarnos eso. Sí, he visto partes de esas series que sacaron en la televisión, tipo el estilo de una novela, ¿verdad? Y es muy interesante porque es bueno representar, como tratar de figurarse uno cuál fue la vida real de estas personas, ¿no? ¿Ah? ¿Qué más hay de lo que nos cuenta la Biblia? ¿No? En ese sentido, es una historias formidables. Muy bien, gracias Mario. Y si alguien más quisiera comentar algo más también, por lo menos sabemos de ahora que hay en el internet hay una serie, ¿verdad? Esas series están disponibles, ¿verdad? Para la gente, ¿o no? Creo que sí. Sí, Sí, sí Sí, están disponibles. hay una serie hay una serie que se llama Dailymotion, hay tanto esas series. Muy Y bien. hay una aplicación que inclusive tú bajas y te quita todos los anuncios pero tú Ah, tienes que sí, bajar la aplicación para que no salgan los anuncios. Ya ves que a veces ponen comerciales o ponen propaganda. comerciales. Y con Ya, esa no, pero aplicación tú hay, bajas y te vas todo, hasta de que comience el capítulo hasta que termina. muy Sí. bien. Mm. Entonces, gracias por hacernos conocer esto. Y Magdalena quiere conversar con nosotros también. ¿Cómo está, Magdalena? oh, sí, sí, muchas gracias, muy buenas noches para toda esa audiencia, para usted muy en especial, que nos nutre cada semana con esos grandes conocimientos. Y como dice Mario Mendoza, muy buena por su sugerencia. Tuve yo también mirando esa serie de Egipto, la vida de lo que pasó, las plagas que se dieron cuando el faraón se puso en contra de Moisés, la vida de Moisés y el camino del éxodo hacia la tierra prometida, maravilloso, muy maravilloso. Muy Pues bien. en la parte del Génesis me interesó muy bien cuando en el capítulo 12 número 2 ahí, donde Dios llama a Abraham, que le dice que deje, me llama mucho la atención esa parte, donde Dios llama a Abraham, que le dice que deje su tierra para que se vaya a donde él le iba a indicar la indicación. Entonces él coge el camino y ahí es que Dios le dice que él va a bendecir en toda a quienes lo bendigan y también a bendecir a todas las razas de la tierra, es decir, pobre, blanco, rico, negro, mestizos, rubios o azules, y todas las razas de las tierras, de la humanidad, que es lo que ella ha creado, el ser maravilloso, que es la vida misma, lo que él creó. Entonces, por eso es que Dios ha creado maravilla en nosotros, y nosotros tenemos que responderle maravillosamente bien, llevar los preceptos de la ley de Dios y hacer el bien siempre, porque si estamos bendecidos por Él, tenemos que nosotros responder como Él nos ha enviado. Y la otra parte donde dice el Génesis, donde llama a Abraham en el 22, me parece en el 22:2, que llama a Abraham la, lo que se llama la obediencia de Abraham, la obediencia por la fe de Abraham, cuando va a que tomara el único hijo que era Isaac, para que lo ofreciera en holocausto. Y él se va, no le pone pero y se va a ofrecer su único hijo por esa fe que tiene. Entonces, nosotros nos llama a nosotros a tener la obediencia del Señor cuando el Señor no hace nuestro llamado, cuando nos da en nuestro espíritu, nos llama y a veces no sentimos el llamado, no pensamos. Pero hay muchísimos tipos de llamados en hacer el bien a nuestro prójimo, al comportamiento de la familia, en guiar nuestra familia. Dios nos llama a eso y a guiarnos a ser seres de paciencia y fe, de credibilidad, de ayuda, de solidaridad y toda esa parte del más necesitado y esa raza y esa persona que Dios ha bendecido, eh, vivir en comunidad con esa persona, que no somos nosotros, ni uno, ni porque sea rico, pobre, grandes políticos, grandes funcionarios, gente del poder,
de bajo, alta, en todas las especies, en todas las instancias, debemos de estar solidarios para nosotros cumplir los preceptos de la ley de Dios. En ese bendecido que Dios ha bendecido, nosotros aunarnos y estar en comunidad para el más necesitado. Porque a veces el más necesitado no es el que tiene menos dinero, quizá ese es el más millonario, que tiene los valores y tiene la creencia religiosa o la creencia espiritual más alta, más en conjunto con la ley de Dios. Es decir, que el más necesitado en especie de quizá de algún dolor, algún deseo, cualquier situación que se le presente en la vida, entonces nosotros ser solidarios con esa persona, llevar los preceptos en la obediencia de la ley de Dios. Ese es lo que yo entiendo un poco, pero si usted me puede decir algo un poquito más sobre esas dos partes que me llaman a la atención en la raza humana, en todas las especies de la tierra, la bendición que Dios ha dado en ese Génesis. Muchas gracias por el momento y la oportunidad, Rafael. ¿Usted me puede explicar algo más profundo que yo pueda decir? Lo único que tendría que agregar, Magdalena, es que me parece que su reflexión está muy correcta. Este es el descubrimiento, o sea, ese es el punto principalmente de esas charlas, el descubrir de que no somos cualquier tipo de seres sobre esta tierra, en esta creación. El descubrir de que Magdalena parece que salió se apagó su comunicación. Pero una cosa que ella resaltó es, a través de esta charla nosotros descubrimos que somos hijos de Dios, que tenemos originalmente la bendición de Dios en diferentes aspectos, ¿no? Nosotros, de todas maneras, a través de estos personajes bíblicos, a través de Abraham, fuimos bendecidos en un nivel superior a otros, gracias a Dios, ¿no? Tenemos la bendición de conocer la palabra de Dios en un nivel especial, particularmente especial. Dios nos ha bendecido al encontrarnos y nos ha guiado a través de estudiar el Antiguo Testamento, el Nuevo y ahora un testamento más completo, ¿no? En ese sentido, recibiendo esa bendición, cuando uno se da cuenta, puede sentir también, yo tengo que compartir esta bendición, este don dado por Dios, este regalo dado por Dios, no es solamente para mí, tengo que compartirlo con los demás, ¿no? Entendemos absolutamente todos los hombres, sin distinción de raza, nacionalidad, credo, todos somos hijos de Dios y tenemos que elevarnos a esa calidad alguna vez más perfectamente, ¿verdad? Es el punto de la religión, reconectarnos con Dios, llegar a ser de nuevo sus hijos verdaderos y vivir en un mundo de amor verdadero. Lamentablemente, Magdalena se desconectó, pero después conversaremos con ella. No, estoy aquí desde el celular escuchándole el plan Oh, se B. cambió para el celular, estaba de incógnito ahí. Ok, está muy bien. Muy bien, entonces eso es lo que yo puedo sacar también de su reflexión, Magdalena, de que gracias a Dios, usted dio en el punto, estamos descubriendo que somos personas que fuimos bendecidas especialmente por Dios y que tenemos que compartir con los demás todo lo que Él nos da también. Y por eso aquí ahorita, aunque sea unos pocos, pero somos personas de diferentes raíces en la tierra, diferentes países, todos unidos en un mismo ideal. ¿Ok? Muy bien, todos tenemos una misión también para hacer. Usted tiene una misión particular con todos los recursos que tiene y cada uno de los presentes también tiene sus propios recursos y su propio lugar donde puede ejercer su misión. Siempre, ¿verdad? Como amigo, como familiar, como lo que sea. Siempre hay una misión que cumplir. Vamos a quedarnos aquí, ¿qué les parece? Vamos a continuar conversando en los siguientes encuentros que tengamos. ¿Está bien? Les agradezco mucho por su Ok. presencia. Muy bien. Pues Como José, siempre, gracias. José, Gracias. gracias. Rafael.
Soy Rafael, ¿qué son garañones? Es una preguntita ahí. ¿Cómo? Garañones, ¿qué son garañones? Garañones. Ah, ¿estaba entre en la lectura? ¿Se ha mencionado ese punto o es Sí, una sí, sí. ocurrencia? ¿Es algo No, que escuché? estaba, no, estaba en la, pero no, está bien, no es muy Garañón, importante. en mi entendimiento, y no sé si me equivoco, porque no es una palabra muy usada, pero se refiere a un tipo de caballo. Así, Sí, estaba en uno de los escritos, pero no es tan crucial voy tampoco. a sumergirme ahorita dentro de Ok, de mi diccionario, garañones. pero hay Sí, sí, garañones, ok. creo que es la característica de un tipo de caballos, Así. a menos que Ah, esté ok. muy equivocado. Bueno, vamos a Sí, ver, yo lo voy a investigar también. Vamos a ver, muy bien. googlearlo. Hay palabras tan interesantes en la Biblia que uno se pone a buscar después. La vez pasada estaba recordando calcañar. ¿Qué cosa es calcañar? Calcañar es talón, ¿no? El talón. Bueno, Y sí, sí, cosas, está. y cosas así pasan. Palabras interesantes aparecen en la Biblia. Ya. Sí. Muy bien, Peter. Y ok, Me ahora quedo con esa tarea. Sí, sí, ok, yo también. Ok, quédese, Bueno, Rafael. Gracias, entonces, gracias por todo. cuídense mucho, que todo vaya muy bien. Muchísimas gracias, Ok, cuídense, como que siempre. muchas bendiciones. Ya estamos terminando el año, ok. Están todos Gracias. adquiriendo de nuevo el espíritu navideño y vamos a continuar con un par de lecciones más antes de Navidad, creo. Ok, Ajá. bueno. Seguramente, seguramente porque nos pilla Navidad y Año Nuevo, justamente creo que el jueves. Oh, ok. Entonces, o sea, quiero decir, justo al fin de año, las últimas 2 semanas, Vamos a ver cómo hacemos, ok. Estar al tanto nos pilla jueves de 25 de los diciembre avisos. y jueves 1 de enero. O sea, tendríamos 2 jueves de rigor para que tranquilamente lo hagamos, pero no sé si el día 25 y el día 1 de enero, siendo jueves, pues lo No, podamos hacer. vamos a Y ver. sí, con respecto a los grañones, como es en el Génesis que estamos hablando de esto, al parecer se refiere a granos llenos y sanos de trigo o cebada. O sea, en los grañones Sí. habla del sueño de Gra- Faraón, que, grañones que o José, garañones. Grañones, Grañones. Grañones. sí, Garañones, donde, Ah, claro. que sí, ya, que significa llenas de Perdón, grano grueso. perdón. Y también hay garañón, la palabra Sí, garañón. hay garañón. Hay Puede ser sí, grañón y hay garañón. garañón. Eso no Bueno, tendría. Sí, para voy a nosotros los checar. mexicanos, garañón es el que usted decía cuando una persona tiene muchos deseos sexuales, así le dicen, oh, tú Oh, Puede eres una esa es ser. otra, garañón, esa es, garañona, así como eso. ah, Algo así, pero para los mexicanos, no sé, para otros países. Yo lo relacionaba con un tipo de caballo, ok, sí, Sí, que es también por todo eso los como caballos semental también. o algo así, sí. Exacto, exacto, algo así, ya. Y eso ya está algo así. eso está, parece ser en el Quijote de la Mancha. Bueno, entonces un día vamos a hacer un grupo para leer el Quijote de la Mancha. Pero como estamos leyendo la Biblia, o sea, tiene más sentido, digamos, este otro, ¿no? Porque es la interpretación de José al sueño de Faraón. Grañones, sí, es un grano Grañones, especial, sí. En- gra, sin la, sí, ra. entonces, sí, eso, solamente como nota a Son la parecidas las conferencia. palabras como los nombres de Gabriela y Graviela, son para esa palabra, ¿no? Pero Puede son ser. diferentes, totalmente diferentes. Ya, Ok, ok. Esa encontré palabra. Garañón, así para despedirnos. Dice asno, caballo o camello semental. Hay Garañón y hay Grañón. Mental. Y tal eso fue vez ajá, el que más adecuado a las lecturas de acá se refiere al Grañón. Ok. eso, Bueno, eso fue si uno de los seguimos así no regalos que nos me vamos a dio. mover. Entonces, La seguimos, la Ok, seguimos. la Muchas seguimos. gracias. Ok, Nos vemos ok. el jueves que viene de todas maneras. Un abrazo a está todos. bien. Ahí Gracias, vamos República aprendiendo. Gracias por Dominicana. colaborar. Suelten palabras así para investigar. Eso. Ok. Chao, Gracias, Rafael, Panamá. gracias. Gracias, Gracias. Hasta Panamá. luego. Gracias Gracias, a Nueva todos. York, New Buenas Jersey. noches. Saludos, bendiciones. Hasta la Ok. Voy a abrir próxima. Hasta la la Chao, próxima. cámara hoy. chao. Chao, Hasta chao. Gracias, mañana bendiciones. viernes. Tengan lindo jueves final de fe. Igualmente, Gracias, Mónica. Que gracias. Chao. descansen. Un Descansen. Adiós. tecito, un Bye. tecito. Si Besito, no, no Sí, duerme. cafecito. una Y con el frío. valeriana. Hasta... Me hizo acordar de mi café, ya se enfrió. Ok, ya nos Uh, vemos. venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao.